Buenas noches, mi nombre es Luis Miguel Jiménez González, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD, inscrito en el programa de Tecnología en Regencia de Farmacia, Bioquímica, presentado al profesor Leonardo Bonilla. Metabolismo, anabolismo y catabolismo, procesos centrales del metabolismo, el ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa. El ciclo de Krebs es importante porque es una ruta metabólica que forma parte de la respiración celular en todas las células aerobias y en la que se libera energía a través de la oxidación del acetil-CoA2, derivado del carbohidrato, lípidos y proteínas en óxido del carbono y energía química en forma de ATP, NADH y FADH2. Es decir, la función básica del ciclo de Krebs no es producir ATP o GTP. El ciclo de Krebs se encarga de liberar grandes cantidades de electrones y protones que serán transportados hacia la cadena respiratoria a través del NAD. Se forma a partir de la niacina o el FAD que se forma a partir de la riboflavina. El producto de desecho que se forma en Krebs es el CO2 y son los sacáridos los que mayor cantidad de CO2 libera. Reacciones del ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs, llamado también ciclo del ácido cítrico, ocurre en un anillo cerrado de 8 etapas principales en donde la última fase de la molécula utilizada en el primer paso es regenerada. Sus reacciones son: primera etapa, el ciclo empieza con la corporación de una molécula de acetil-CoA2 compuesto de dos átomos de carbono que se une al oxalacetato compuesto de cuatro átomos de carbono, formando el ácido cítrico o citrato. 2. Mediante una reacción de isomerización, el citrato se transforma en isocitrato, que va a variar la posición del grupo OH del carbono 2 al carbono 3. La reacción está medida por una aconitasa del grupo OH del carbono 2. Tercera etapa, el isocitrato sufre la primera descarboxilación oxidativa del ciclo. El oxicitrato pierde un carbono en forma de CO2, se oxida formándose NADH más H positivo y se transforma en acetoglucarato compuesto de 5 átomos de carbono. La enzima que cataliza este paso, la isocitrato deshidrogenasa, es un importante regulador de la velocidad del ciclo del ácido cítrico. La cuarta etapa, enseguida tiene lugar la segunda descarboxilación. El alfa-cetoglucarato pierde un átomo de carbono en forma de CO2, se oxida formándose NADH más H positiva y la molécula resultante se une al coenzima A formándose succinil CoA compuesto de 4 átomos de carbono. La enzima que cataliza este paso, la alfa-cetoglucarato deshidrogenasa, también es importante en la regulación del ciclo del ácido cítrico. La quinta etapa, esta fase se genera energía mediante una fosforilación a nivel del sustrato, una molécula GTP que se forma como consecuencia de la liberación de energía generada por la ruptura del enlace entre succinil y la coenzima. Sexta etapa, el succinato se oxida a fumarato mediante una reacción de deshidrogenización. Séptima etapa, el doble enlace del fumarato se hidrata con una molécula de agua y se forma malato,
por la acción de la fumarato hidratasa. Por último, el malato se oxida mediante una deshidrogenización a oxalacetato, de tal forma que el grupo alcohol del malato pasa a un grupo cetona en el oxacelato. Está catalizada por la malato deshidrogenasa. A su vez, se transforma una molécula de NADH más H, así se vuelve a generar oxacelato para que una nueva molécula de acetil CO2 inicie el ciclo de nuevo. Importancia y función de la fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa consiste en la fosforilación de ADP, adenosin fosfato, hasta ATP, que es trifosfato de adenosina, siendo el proceso de oxidación de energía más importante en los seres vivos. La fosforilación oxidativa es un proceso metabólico en el que se aprovecha la energía para la producción de ATP, trifosfato de adenosina. En proceso ocurre en las mitocondrias. Los electrones liberados a través de la oxidación de la glucosa se transportan al supercomplejo de fosforilación oxidativa a través del FNH2. Procesos mitocondriales. Los complejos involucrados en la fosforilación oxidativa están incrustados en la membrana mitocondrial interna. El complejo 1, que es el NACH deshidrogenasa, capta 2 electrones de NADH y los transfiere a un transportador liposoluble denominado ubiquinona Q. El producto reducido, que se conoce con el nombre de ubiquinol QH2, puede difundir libremente por la membrana. Al mismo tiempo, el complejo 1 trasloca 4 protones a través de la membrana y produce un gradiente de protones. El complejo 2 o succinato deshidrogenasa no es una bomba de protones. Además, es la única enzima del ciclo de Krebs asociado a membrana antes de que este complejo actúe. El FADH2 se forma durante la conversión de succinato de fumarato en el ciclo ácido cítrico. A continuación, los electrones son transferidos por medio de una serie de centros Fes hacia Q. El complejo 3 o complejo citocromo BC1 obtiene 2 electrones desde QH2 y los transfiere de citocromo C, que es un transportador de electrones hidrosolubles que se encuentra en la intermembrana de la mitocondria y al mismo tiempo trasloca 4 protones a través de los 2 electrones transportados desde el ubiquinol. Complejo 4 o citocromo C oxidasa capta 4 electrones de las 4 moléculas de citocromo C y se transfiere al oxígeno para producir 2 moléculas de agua. Al mismo tiempo se traslocan 4 protones al espacio intermembrana por los 4 electrones. Además, desaparecen de la matriz 2 protones que forman parte de agua. Los electrones viajan a través del complejo 4 de regreso hacia la matriz y son aceptados por el oxígeno molecular, lo que resulta en su reducción de agua. El complejo 4 es el destino final de la cadena de transporte de electrones. Cada complejo es en realidad una colección de diferentes proteínas que tienen su propio papel especializado. La estructura y funcionamiento del ATP sintasa. La ATP sintasa es la enzima encargada de sintetizar la molécula ATP adenosina trifosfato, ya que se obtiene y se almacena de esta la energía de los seres vivos. La degradación de ADP y fosfato inorgánico de ATP genera energía que la enzima del organismo aprovecha para realizar su función, que requiere un aporte energético. La ATP sintasa presenta una estructura en forma de chupete dispuesta en las células eucariotas en la membrana mitocondrial interna hacia la matriz mitocondrial.
Consta de dos sectores, uno que está metido en la membrana interna de la mitocondria y que se conoce como F, y la otro que está en contacto compuesto por una ribosa, una adenina y tres grupos de fosfato. La enzima tiene la propiedad de acoplar en sus sitios catalíticos la energía química acumulada en la membrana interna de la mitocondria, sitio donde se agrega el último fosfato de ADP para formar el ATP. Compartimiento celular donde se lleva a cabo el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. El ciclo de Krebs se realiza en la matriz mitocondrial en eucariotas y en citoplasma de procariotas. Las células que no tienen mitocondria no pueden realizar el ciclo de Krebs o la fosforilación oxidativa, por lo que la energía de que disponen es básicamente la obtenida en la glucólisis. Esta es la presentación de la bibliografía. Muchas gracias. Buenas noches.